En esta segunda fase nos ocupa la metodología de sistemas blandos. Primero, permítanme precisar sobre algunos asuntos. En este curso particularmente uno se encuentra con que algunos estudiantes, probablemente no sea el caso de ustedes, pero si tienen la oportunidad de conversar con algunos de sus compañeros, podrían decirle, este curso algunos lo toman como relleno y nada más errado que tomar el curso como relleno. Definitivamente se llama Teoría General de Sistemas, ¿cierto? O antes se llamaba Teoría General de Sistemas, ahora se llama Teoría de Sistemas en las Organizaciones. Y si tenemos primero en cuenta, pues que todos somos sistemas y vivimos dentro de los sistemas, y cuando estamos hablando de informática, estamos hablando de un tipo de sistemas, y nosotros nos estamos formando como ingenieros o como ingenieras informáticas o de sistemas, pues definitivamente tenemos que comprender esos conceptos fundamentales. Entonces, el curso no es ningún relleno, nada más alejado de eso. Es un curso bien importante, pero finalmente es un curso muy sencillo de desarrollar. Es decir, las actividades ya ustedes se pudieron dar cuenta que en la entrega 1, pues realmente era muy simple. Este puede tener un grado de dificultad un poco mayor, sin embargo, no es nada complejo. Y vamos a hacer entonces, voy a hacer una exposición más o menos, yo creo que unos 25 minutos, mostrándoles nuevamente todo, y abrimos los micrófonos por si ustedes tienen alguna inquietud, resolvemos las inquietudes. Yo voy a ir haciendo la explicación despacio. Es más, si alguno cree que requiere interrumpir la explicación, adelante, no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, lo que voy a hacer yo es que les voy a compartir, lo primero es cuando usted entra, les voy a compartir pantalla, permítanme un momento. Voy a estar intercalando entre tener la cámara prendida, tener la cámara apagada, por una cuestión no solamente de manejo del video, nomás, listo, voy a compartirles la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que están viendo ya? Sí, señor, se ve pantalla. Perfecto. Todo claro. Muchísimas gracias. Entonces, esto lo vamos a quitar de aquí, que no lo necesitamos ahora. Estos son los correos que les he mandado a ustedes, que les he enviado. Y vamos a cerrar esto que no es de esta clase. Y nos vamos a quedar con esto. Cuando ustedes entran aquí a la parte, pues a su plataforma, se pueden encontrar que aquí, donde está el material de estudio, nos vamos a encontrar con este que dice anexo plantilla fase 2 y la guía de actividades que tiene la rúbrica. Básicamente nos vamos a encontrar lo mismo, pero nos vamos a guiar por este anexo que es la plantilla donde ustedes van a desarrollar la actividad. Y vamos a mirar paso a paso qué es lo que vamos a desarrollar, ¿cierto? En realidad es la actividad de cuidado, y yo les he mandado varios mensajes insistiendo que lo más importante es que usted identifique bien el problema. Si usted le gasta la mayor parte del tiempo a identificar el problema, le va a ir muy bien de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces miremos. Usted arranca con la guía y la guía lo que le dice es, lo primero es, debe revisar el video planteado en la guía de actividades, ¿cierto? Y aquí está el video. Entonces, lo primero que usted hace, por supuesto, es entra el video. Probablemente más de uno de ustedes ya hizo esto. Voy a pasar rápido por ahí. Ustedes me pueden decir dónde quiere que me detenga, pero usted, por supuesto, va a ver el video. El video es concretamente de la empresa Terpel. Usted ve el video, en el video ustedes van a poder identificar varios problemas. Yo les compartí en un foro, les compartí lo que yo había identificado, es decir, de ahí lo puede tomar. Claramente se ve que en el video hablan
del transporte de los combustibles. Para transportar el combustible lo pueden hacer a través de unos poliductos, lo hacen para algunos lugares a través de unos carros cisterna o carro tanques. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una cosa importante con respecto al video es que en el video ustedes no van a ver, no se lo están planteando como un problema. Obviamente no se lo van a plantear como un problema porque es un video promocional. Entonces nadie va a decir, no, es que tenemos este problema. No, 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 es un video promocional. Pero usted interpreta y le puede dar la vuelta. Cuando están hablando del poliducto, usted puede decir que se presentan en el poliducto problemas como ruptura del poliducto. Ese podría ser un problema por situaciones climáticas. Otras podrían ser porque hay personas que hurtan el combustible, entonces le abren, perforan el poliducto para extraerlo de manera ilegal. O sea, cantidad de problemas. Si usted se centrara en el transporte, en la logística de transporte del combustible a través de los carros cisterna, usted se podrá dar cuenta que eso implica manejar una cantidad de conductores, significa manejar todos los vehículos. Los vehículos pueden presentar averías, pero además de las averías hay que hacerles mantenimiento para que no se averíen, pero también se encuentran con situaciones en la vía que pueden ser las vías por el invierno deterioradas, o porque les falta mantenimiento, o porque hay actores armados. Nada más y nada menos, mire lo que está pasando en este momento en algunas regiones de Antioquia con lo del paro minero, todo el Bajo Cauca afectado, todo el Nordeste afectado. Esas son cosas, situaciones que usted las puede plantear como el problema. ¿Listo? Entonces, ese problema usted lo va a extraer de aquí. ¿Ok? Y luego, pues a usted le están diciendo que ese problema lo debe redactar. O sea, trate de redactar el problema muy claramente, ¿cierto? Usted lo va a redactar. Y esa redacción usted la va a acompañar de un gráfico. Entonces ya les voy a mostrar otra herramienta que esta misma guía nos provee aquí en la parte inferior. Me voy a entonces adelantar aquí y luego nos devolvemos, ¿listo? Entonces, vamos acá. Cuando usted mira esta presentación que está en Genially, se va a encontrar con esto. Confírmenme que también están viendo la presentación en Genially. Sí, señor. Ok. Sí, Entonces, señor. fíjense, perfecto. Entonces, fíjense, tranquilos que me pueden interrumpir en el momento que ustedes consideren. Estoy dando la explicación, primero porque realmente la actividad es una actividad que la sacamos fácil, pero sí se podrán dar cuenta que yo particularmente suelo ser de pronto, algunos creerán que soy un poco exigente, porque les digo, mire, le falta aquí, le falta allá, organicé esto. Pues porque la función mía es orientarlo, la función mía no es simplemente ponerle una nota, ¿cierto? Sino que usted realmente se sienta acompañado en el proceso de aprendizaje, es decir, que usted aprenda unos conceptos fundamentales acá. Esta presentación en Genially es una presentación, me parece interesante, está bien explicada. Entonces, si uno arrancamos aquí, la presentación arranca diciendo que es la metodología de sistemas blandos. Entonces nos dice que es un conjunto de etapas organizadas, las cuales permiten utilizar un enfoque sistémico en los sistemas organizacionales de la actividad humana para tratar de manejar las situaciones problemáticas. Algún autor que habla de la metodología de sistemas blandos nos dice, mire, es que cuando usted va a construir un edificio, usted al final tiene un producto. Entonces fácilmente usted hace un plan de trabajo para llegar a ese edificio, para construir ese edificio, para construir esa casa o para construir un artefacto físico que usted pueda palpar. Normalmente la metodología de sistemas blandos se utiliza para otro tipo de proyectos que son un poco más intangibles, ¿cierto? Que son un poco más abstractos. Entonces, por eso se utiliza esta metodología y está compuesta básicamente de 6 o 7 etapas, ¿cierto? En este caso está planteada aquí en 6 etapas. Y entonces nos habla de un estadio, cada una de las etapas se le dice estadio. Aquí en la primera diapositiva lo que encontramos es un resumen de todas, ¿cierto? Estadio 1, que es reconocer la situación problema, de lo que yo les hablaba
mirando entonces el video de Terpel, usted va a convertir en problema lo que aparentemente ellos hacen. Ahí no dicen que eso es un problema y que lo están haciendo mal, pero entonces usted se lo imagina y ahí plasma usted el problema. Una vez planteado el problema, que debe estar muy bien planteado tanto en redacción como en la gráfica, y la gráfica y la redacción tiene que tener coherencia, es decir, que yo lo que diga en, en palabras lo pueda también decir gráficamente. Una vez tenga bien definido que ya vamos a mirar las 4 preguntas básicas que resolvemos aquí, entonces nos vamos al estadio 2. Y en el estadio Una 2 dice preguntita. que es, adelante. Por ejemplo, ahí en el punto 1 dice buscar la mayor información posible al respecto del problema a resolver. Entonces, no es simplemente quedarnos con lo que vimos en el video, entonces igual podemos investigar las actividades que hace Terpel, la manera en que transporta el combustible y otras cosas. Excelente, claro, usted la amplía de tal manera que usted le quede redactado el problema en un parrafito de 4 o 6 líneas, bien redactado, ¿cierto? Ahí lo redacta. Eso, o sea, y es clave que hagamos muy bien la redacción del primer problema. Usted se lo puede inventar un paso a paso, es que es un proceso. Realmente lo que usted va a identificar ahí es un proceso. La logística, bien sea a través del poliducto o bien sea a través de carros, de los carros cisterna, esa logística es todo un proceso que tiene, todo proceso tiene entrada, proceso, salida. ¿Qué sucede ahí en ese proceso? ¿Cierto? Entonces puedes ampliarlo tranquilamente buscando en otra parte. Bueno, Eduardo, profe, ibas y a otra preguntar. cosita. Cuando, Sí, adelante, profe, Daniel. cuando dicen que se puede inventar el problema, o sea, no entiendo esa parte de inventar el problema. O sea, no es un problema en sí que tenga la compañía, sino que yo le pongo un problema así como así. Exactamente, lo que yo les digo es, ellos en el video no hablan, en ninguna parte hablan del problema. Si usted se pone a ver el video no te va a hablar de un problema porque el video es un video promocional y nadie va a promocionar una empresa hablando de las cosas negativas que suceden al interior de la organización, ¿cierto? Entonces, como ahí te están planteando las cosas maravillosas, la idea del ejercicio es que lo conviertas en un problema. Convierte en un problema el transporte a través del poliducto, convierte en un problema el manejo interno del personal, o conviertes en un problema el manejo de los proveedores, o convierte lo que quieras, de todo lo que puede suceder ahí. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Y lo amplías y lo gráficas, ¿ok? Edward, ¿ibas a decir algo? Buenas noches. Sí, Adelante. con respecto a lo que había dicho el compañero Daniel, yo, por ejemplo, vi el video, listo. Tomé como ideas principalmente como la logística complicada, la geografía diversa, las trochas por las que tienen que pasar los camioneros y todo eso. Pero, por Ajá. ejemplo, yo quería como enfocarlo, por decirlo así, lo tengo aquí. Edward, ¿te silenciaste o vas a compartir? Aquí ya, sí, me silencié. Qué pena. El enfoque que le quería dar era como basándome en la logística y la geografía diversa sobre las complicaciones o las dificultades que tienen transportando el combustible hacia la zona de la Alta Guajira. O sea, como siendo como más específico, o tendría que hacerlo como de manera muy global. No, puedes centrarte específicamente en una zona. Alguien lo hizo inclusive para la zona de los Llanos Orientales en un avance que me enviaron. Tú lo puedes hacer tranquilamente y centrarlo allá en ese contexto. Inclusive, si conoces el contexto, te podrá ser mucho más fácil porque dices, aquí las vías de penetración son difíciles, aquí hay Sí. unas situaciones de violencia que se tienen que considerar, aquí hay unos, no sé cómo le llamarán a eso, que ponen el lacito ahí, cobran como una Los especie peajes de... ilegales. Exactamente, o Sí. sea, todo ese tipo de cosas se pueden considerar. Ok, ok, pues muchas gracias. Listo. Ok, Manuel, no se trata como de un interrogante, sino de un problema. ¿Listo, Manuel? Más que un interrogante es el problema. Bueno, entonces continuamos, les continúo entonces aquí mostrando. Entonces, una vez definido el estadio 1, vamos a definir el estadio 2. Pero el estadio 2 tiene que estar en relación con el estadio 1, no son cosas independientes. Entonces yo a algunos les devuelvo las observaciones con, hey, cuidado con la coherencia entre los diferentes estadios. ¿Es por qué? Porque van relacionados el uno con el otro, no son completamente independientes.
Entonces, vamos con el estadio 2. Luego, hacemos el estadio 3 y el estadio 3 lo que nos dice es la creación de los modelos conceptuales. Y ahora nos vamos a dar cuenta que lo que yo hago en el modelo conceptual, que es el estadio 3, es coger el estadio 1, que era un problema, y mostrarlo en el estadio 3 solucionado. Mire qué tan fácil. O sea, lo que aquí en lo que en el estadio 1 era un problema, en el estadio 3 es la manera maravillosa como debe funcionar. Eso es todo. Entonces, una vez identificado esto, nos vamos al estadio 4 y en el estadio 4 dice que compare los modelos conceptuales. Es decir, y nos van a pedir, y ahorita lo vamos a ver en la diapositiva, es que nos van a pedir que compare el modelo 1 con el modelo 3. Eso es lo que te van a pedir. O sea, qué era el problema y ahora cómo está solucionado. Eso es lo que va a suceder en el estadio 4. Y en el estadio 5 vamos a decir, bueno, ¿y cuáles fueron los cambios? Y en el estadio 6, ¿cuáles son las decisiones? Entonces, con este resumen nos vamos a ir a mirar diapositiva por diapositiva, ¿listo? Entonces, veamos. Como decíamos entonces en el primer estadio, lo que hay que identificar son las preguntas clave. Es decir, ¿cuál es la situación actual? Es decir, perdón, ¿cuál es la situación que se está presentando y que yo la identifico como problema? Ya les ponía un ejemplo. El transporte del combustible por el poliducto, el transporte del combustible a través de los carros cisterna. O sea, esa es la situación. 2. ¿Quiénes son los involucrados en la situación problemática? Entonces yo les decía, si es el transporte en los carros cisterna, entonces tengo que ver con que los involucrados son probablemente un despachador o quien planea los viajes, los conductores, el cliente que recibe el combustible. Esos son los involucrados. Entonces, involucrados son áreas de la organización o personas. Clientes, proveedores, empleados, esos son los involucrados en el problema. Alguien podría decir que el Estado, alguien podría decir que los grupos armados, etcétera. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Listo? Y luego en la pregunta 3, ¿cómo se ven afectados por la situación? Es decir, entonces el cliente no está recibiendo, no recibe el producto a tiempo. Por lo tanto, genera insatisfacción en el cliente. Esa es una afectación que tiene el cliente. O el transportador, el conductor del vehículo, ¿cómo se ve afectado? Hombre, se ve afectado porque tiene que pernoctar más de la cantidad de noches posibles en la vía, o porque tiene problemas de alimentación, o porque es una cantidad, es decir, cómo se ven afectados en el problema. Y cuarto, ¿cuál es el flujo de información que se comunica entre los participantes? Y esto quizá es de lo más importante que hay en el gráfico, porque el gráfico no es solamente colocar estas elipses, ¿cierto? O esos círculos. Lo más importante es que dentro de la elipse está el actor involucrado, pero lo más importante es lo que va aquí en la flecha. Esa flecha llaman los flujos, ¿cierto? Entonces, ¿qué información viaja aquí? Por eso, si nos damos cuenta, aquí dice, claro que no le van a colocar, todo esto quedó como con flujo de información, malos procedimientos. No, o sea, no se coloca flujo de información, eso sobra, porque el hecho de tener la flechita ya sabemos que es un flujo de información. Lo que se llama a colocar aquí es lo que pasa, que aquí dice que hay obsolescencia tecnológica, y entonces en la obsolescencia tecnológica pasa para acá para los empleados malos procedimientos. O sea, si hay en este ejemplo, si hay obsolescencia tecnológica, es decir, que los computadores son arcaicos, que ya no sirven, ¿qué puede sucederle con los empleados? Que hay malos procedimientos, ¿cierto? ¿Qué puede suceder con los clientes? Que se presenta un mal servicio. Entonces, fíjense en la flecha, ¿cierto? Fíjense en la flechita que es el flujo. ¿Sí? Ahora, de los clientes a la gerencia, ¿qué puede pasar entonces si hay un mal servicio? ¿Qué pasa? Que el cliente, ¿qué hace con la gerencia? Pues le comunica que hay un mal servicio, interpone quejas, interpone las PQR, etcétera. ¿Sí? ¿Sí ven lo que pasa? Entonces, fíjense que es muy fácil. Redactamos el problema con base en estas 4 preguntas y luego lo graficamos, lo ponemos gráficamente, siendo muy importante la información que va en los flujos. ¿Listo? Vamos al siguiente estadio. En el siguiente estadio, el estadio 2, trae
una metodología, ya voy Daniel, ya de momentico, una metodología que se llama el CADWE. El CADWE es simplemente un acróstico, ¿cierto? Ese acróstico dice que son los clientes, los actores, la transformación, el Weltanschauung o la visión global más bien en español, el propietario que es el owner y el environment que es el ambiente, por eso es la E de environment, de ambiente, ¿cierto? En inglés, porque es un acróstico en inglés, pero con base en el estadio 1, entonces dice, ¿quiénes son los clientes? ¿Cierto? Entonces, hombre, los clientes pueden ser clientes internos o pueden ser clientes externos. Entonces, ¿quiénes son los clientes y cómo se ven ellos involucrados ahí? Ahora, ¿quiénes son los actores que van ahí? ¿Cuáles son los actores? Los actores de la organización, que se involucró la gerencia, que se involucró el despachador o el jefe de logística, ¿cierto? Que se involucra el proveedor, el cliente final. Esos son los actores. ¿Quiénes son los actores ahí? En el proceso de transformación es contar el paso a paso del proceso. Entonces, ¿cómo es el proceso de despacho para que llegue el combustible a La Guajira? Todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Recuerden, si ustedes ya han visto algunos algoritmos, se van a dar cuenta, es como si fuera un algoritmo, un paso a paso. Para eso es lo que vamos a hacer aquí en la T, que es el proceso de transformación. En la W, que es la visión global, aquí nos dice que es la visión de un observador o grupo de observadores. Es decir, ahí vamos a decir, bueno, ¿y qué afectación tiene eso? Ese problema, ¿qué afectación podría tener si hubiesen unos asesores externos a la organización que tuvieran una visión externa? Diría, mire, es que eso le está afectando al buen nombre de la compañía, eso está afectando de esta manera a la organización, ¿cierto? No está cumpliendo con su misión, no está cumpliendo con su propósito. Eso es lo que vamos a poner aquí, ¿cierto? En el owner, o sea, el propietario es quien toma las decisiones en la organización. Si vemos en el video de Terpel, habla una señora muy elegante de ella que dice que es la presidente. Entonces, ¿quién toma las decisiones en una organización? Lo toma el gerente o lo toma el presidente. En algunas organizaciones hay diferentes gerencias. Entonces, la gerencia de servicios, está la gerencia del talento humano, está la gerencia puede ser un gerente, o puede ser el presidente, o puede ser el vicepresidente. Es decir, pero quien es el propietario es alguien de alto rango que toma las decisiones. Y luego vienen las restricciones de ambiente. Las restricciones de ambiente dice que son elementos externos que limitan el proceso de transformación, perdón. Elementos, entonces vamos a llamar elementos externos, digamos que son subsistemas externos o elementos ambientales que afectan el proceso. ¿Cómo qué? ¿Qué es externo a mi organización? Externo a mi organización son los clientes, ¿cierto? Externo a mi organización son los proveedores. Externo a mi organización son mis competidores. Y ellos pueden tener. Externo a mi organización son los actores armados. Externo a la organización puede ser el clima, el estado de las vías, el gobierno que me cobra los impuestos, el gobierno que me pone una cantidad de peajes, etcétera. Eso es lo que es externo a la organización. Entonces, eso se llama las restricciones de ambiente. ¿Qué puedo hacer yo? Porque alguien puede decir, no, yo voy a implementar, alguien por ahí me planteó, me pareció así interesante, un ejemplo que cambió todo y dijo, no, es que aquí vamos a tener que transportar todo vía aérea, ¿cierto? Entonces, bien, ¿cuáles serían las restricciones probables que pone el gobierno para un transporte de combustible ya a través de aeronaves? ¿Sí? Entonces, ahí son las restricciones de ambiente. Esos son elementos o subsistemas externos que afectarían el ambiente, pues el proceso. ¿Quién iba a hablar? ¿Daniel o Edward? ¿Quién era el que iba a preguntar algo? Daniel creo que era. Profe, por ejemplo, ahí en ese cuadro que aparece ahí, por ejemplo, entonces allá, los abajo de restricciones del ambiente, son las restricciones que encontraría yo para plantear la solución al problema que yo encontré.
por decir que yo quiero entonces que manden mejor para Leticia, para que no se muere 45 días, que le pongan oleoductos. Entonces, por ejemplo, ahí entonces yo tendría que encontrar las restricciones que tenía ahí, pues que de pronto que es la distancia, porque sería muy lejos, porque costo-beneficio de pronto no sería lo más pertinente para hacer. ¿A qué le aplicaría yo esas restricciones de No, ambiente? eso, pero una restricción de ambiente podría ser digamos que la parte geográfica. Hay muchas montañas, entonces no es fácil llevar el poliducto, ¿cierto? Eso es la restricción de ambiente. Hay que tramitar unos permisos con el gobierno, probablemente vamos a tener una afectación ambiental, ¿cierto? Del medio ambiente porque hay que cortar una cantidad de árboles para pasar el poliducto. Pero ojo que no estamos todavía hablando de la solución. No estamos hablando de la solución. Estamos hablando todavía del problema. Fíjense que este es el problema y el estadio 2 es todavía del problema. Todavía no estamos en la solución. La solución comenzamos a esbozarla en el estadio 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el estadio 3? Mire, era construcción de modelos conceptuales que representan el sistema en 3 pasos. A partir de la definición, de las definiciones raíz, o sea, del estadio 2, vamos a construir el modelo conceptual. Todo modelo conceptual implica cambios, acciones, propuestas de mejora. Es decir, que si nos vamos a dar cuenta aquí en esta gráfica, lo que en el estadio 1 era un problema, en el estadio 3 ya no es un problema, ya está solucionado. Fíjense aquí. Mírenlo acá. Estamos hablando de que aquí habían unas quejas y ya lo que tenemos son clientes satisfechos. Entonces, por ejemplo, aquí, gestionar recursos de la gerencia, aquí dice, genera buenos procesos y procedimientos. Mire que aquí todo ya se plantea de manera positiva. Entonces, yo les doy una clave con respecto a esto. Usted coge el estadio 1 y lo plantea como un diagrama que tiene un problema, y en el estadio 3, ese diagrama ya no es un problema, ya lo plantea como si fuera todo solucionado, todo funciona maravillosamente. ¿Listo? Ahí está la clave. Eso ya es solucionado maravillosamente. Igual tiene los flujos, pero ya en vez de que los clientes hagan PQRs con quejas, ya lo que los clientes mandan son felicitaciones, ya tenemos clientes satisfechos, ya el proveedor está entregando los suministros a tiempo, etcétera, ¿cierto? Eso es lo que vamos a plantear en el estadio 3. Y vamos al siguiente estadio. Ahora, el estadio 3 se puede plantear de diferentes formas. Aquí hay unas elipses. Esto lo que sigue aquí es todavía el estadio 3. Fíjense ustedes que aquí hay estos rectángulos con redondeadas las esquinas. Esta es otra forma de hacer el gráfico. Hay otra forma de hacer el gráfico un poco más pictográfico, es decir, que incluye las gráficas, incluye pues como unas nubecitas de diálogo. Esa es otra forma de plantear la solución. O sea, usted puede utilizar este o este o este. Por favor, para mi entrega, yo a cualquier otro. Pero a mí no me coloquen esto y es que flujo de información. Eso no dice nada. Lo que va a colocar ahí encima es qué información va en esta flecha. ¿Qué información? Hombre, aquí lo que va es una solicitud de, aquí lo que va es una PQR, aquí lo que va es una felicitación, aquí lo que va es un llamado de atención. O sea, ¿qué va a traer en la flecha? No flujo de información porque eso no dice nada. Listo. Si es que lo van a hacer así, igual acá. Usted Profe, puede es utilizar cualquiera. definición raíz, ¿me podría explicar un poquito más La sobre definición definición raíz raíz? la definición raíz es esto. La definición raíz es este acróstico. Eso es lo que es la definición raíz, este acróstico. ¿Sí? Pase por clientes, actores, proceso de transformación. Eso que ya explicamos ahorita. Eso es lo que es la definición raíz. Míralo acá. Construcción y verificación de la definición raíz. Que se construya con base en el 1. Por eso yo les insistía tanto y les he mandado, les he mandado correos y les he puesto en el foro que lo más importante es un buen inicio con una buena definición del problema. ¿Listo? Una vez usted tenga eso, lo otro fluye. Miremos el estadio 4. Ya teniendo el estadio 4,
Entonces, en el estadio 4 básicamente nos dice qué es lo que va a hacer. Se compara el modelo conceptual construido y mejorado en el estadio 3 con lo que existe en la situación real, o sea, en el estadio 1. Compárenlos, véanlos acá, el estadio 1 con el estadio 3. Usted los va a comparar. ¿Listo? Ahora, con esa comparación usted va a coger esta tablita. Y entonces, aquí dice acciones humanas. No, por favor, no me coloquen aquí, es que acción humana, acción humana. No, pues no dice nada. Es cuál es la acción humana. Y ahora, si ustedes se fijan en una cosa bien, en un pequeño detalle, mire el verbo que hay aquí. Ahí no lo alcanzan a ver por la pantalla, pero ahí así, mire. ¿Qué verbo, en qué modo está ese verbo actualizar infraestructura tecnológica? Capacitar empleados. ¿En qué verbo está? ¿En qué forma del verbo está? Definitivo. Está en infinitivo, que significa acción, ¿cierto? Entonces, no me coloque ahí, por favor, no coloque ahí que mejorar, no, ¿cuál? O sea, no, es decir, porque usted no va a colocar ahí las acciones de mejora, usted va a colocar ahí son las acciones que identificó que no funcionan bien en el estadio 1. Entonces, ¿qué es lo que no funciona bien en el estadio 1? Actualizar la infraestructura tecnológica. ¿Cuál es la situación real? ¿Sí? O si usted me quiere colocar solamente infraestructura tecnológica, hasta se la valgo, pero ojalá que ponga el verbo, actualizar infraestructura tecnológica. Pero fíjense cuál es la situación real, el problema. ¿Y qué dice en este ejemplo? Dice, infraestructura tecnológica desactualizada, lo que hace que los empleados realicen malos procesos y procedimientos y estén desmotivados. ¿Se acuerdan que eso lo teníamos aquí en el estadio 1? Véanlo acá. Vamos a devolvernos. A ver qué... Vamos a devolvernos. Mírenlo acá, véanlo acá. Aquí está, malos procedimientos. Miren lo que pasaba aquí. ¿Qué pasa con el cliente? ¿Sí? Entonces, eso mismo, aquí en el estadio 4, mire que es la situación real, cómo es la situación real que es caótica. O sea, el problema. En la siguiente columna, en el modelo conceptual ya solucionado. Perdón, se me fue ¿quién está hablando? Manuel. Sí, señor. Lo que pasa es que ahorita estaba explicando lo de ¿cómo es que se dice? El cuadro en la explicación. No sé si de pronto fue la falla en internet mío o de pronto Ajá. transmisión se quedó un poquito congelado. Sí, de pronto puede hacer un favor por esta partecita. Le agradezco. Ok. Vamos a repasar nuevamente, pues porque sí parece que a Manuel se le fue la conexión. Entonces, bien, este cuadro que es el estadio 4, aquí vamos la primera columna son las actividades humanas. Las actividades humanas implican acciones, así como esta, actualizar infraestructura tecnológica, con base en el estadio 1. En la siguiente columna, lo que vamos a hacer es cómo es que funciona erróneamente con el problema, ¿cierto? Es en esta columna. ¿Cierto? Aquí dice la infraestructura tecnológica desactualizada, tiene estos problemas, genera esto. Y ya en la siguiente columna de esa misma acción humana o actividad humana, dice el gerente gestiona recursos para actualizar la infraestructura tecnológica. O sea, ya en un mundo ideal, ¿cómo sería? Ahora, ¿cuántas actividades humanas sugiero yo? Hombre, por ahí unas 4 o 5 actividades humanas. No se me quede con 2, porque de hecho, inclusive aquí le dice, vea, ponga más actividades humanas. Yo, unas 4 o 5 para mí están bien. Identifíquenlas bien en el problema 1, ¿listo? Entonces ya saben, ahorita nos vamos a la plantilla. De aquí saltamos al estadio número 4. En el estadio número 5. En el estadio número 5 dice definir los cambios. Una cosa tan simple como esta, mire y verá. Mire que es la misma actividad humana, actualizar la infraestructura tecnológica. Otra vez repetir lo que puse en la tabla en el estadio 4. Y aquí en el cambio, es decir, entre el problema
y la solución, ¿qué fue lo que se hizo? Ojo, entre el problema y la solución, ¿qué fue lo que se hizo? O sea, ¿cuál fue el cambio? Entonces aquí dice crear un plan de acción para gestionar recursos, contratar proveedor y actualizar la infraestructura tecnológica, capacitar a los empleados. Mire, mira, ese es el cambio. Y luego, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo hace? No Pedro María, sino cargos. Lo va a hacer el jefe de infraestructura, lo va a hacer el vicepresidente de TI, lo va a hacer el que lo vaya a hacer, ¿cierto? Y así llenamos el estadio número 5. O sea, que el estadio número 4 y el estadio número 5 también están estrechamente relacionados. ¿Listo? Ok. Vamos ahora para el estadio número 6, que es el último. Aquí. En el estadio número 6 ya son las decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar para poder implementar la solución? Todo en una organización implica dinero. Todo. Entonces, por eso, tranquilamente usted me puede poner esta misma. Gestionar presupuesto para plan de capacitación. No para plan de capacitación porque todo depende. Pero sí es gestionar presupuesto para. Porque todo vale. ¿Listo? Capacitar al personal de atención al público para brindar un mejor servicio. Miren ustedes que aquí están la toma de decisiones. ¿Cuáles fueron las tomas de decisiones? ¿Sí? Una toma de decisiones, no, definitivamente hay que recortar personal. Duro, pero bueno, esa es una decisión que se tomó. O todo lo contrario, hay que vincular más talento humano. Hay que comprar mejor tecnología. Para el caso de los carros cisterna, hay que comprar unos carros que tengan mayor capacidad en litros, que puedan transportar más. Se tomó la decisión de que las vías son tan malas que hay que comprar unas llantas que sean más adaptables a esos terrenos. Esas son las decisiones. Usted ya me las va a poner aquí. Y ese es el estadio 6. ¿Sí ven qué tan simple? Realmente es un trabajo, pues que todo parte del problema 1. Voy a devolverme para escuchar las inquietudes, pero me voy a devolver aquí a la plantilla. Aquí estamos en la plantilla. Entonces recuerden que yo me fui hasta allá en el Genially, pero todo partió de acá, ¿cierto? Partió de que yo les estaba explicando que identificamos el problema con base en el video, hacemos la redacción y hacemos la gráfica. Las dos, no es una o la otra. Aquí dice, debe plantear o describir la situación problema, ¿cierto? Y luego, y representarla gráficamente, o sea, tiene que hacer las dos cosas. Luego vamos al estadio 2, que lo vamos a construir con base en el 1, donde vamos a identificar quiénes son los clientes en el proceso, quiénes son los actores que están involucrados. El proceso de transformación, recuerden que es una especie de algoritmo paso a paso. Aquí la visión global, si alguien ve esto, cómo afecta el buen nombre de la organización o el funcionamiento de la organización o impacta el medio ambiente de la organización, etc. ¿Quién es el propietario? Ya sabemos que es quien toma las decisiones, son altos rangos en la organización. Perdón, las restricciones de ambiente. Las restricciones de ambiente, recuerde que son elementos externos, subsistemas externos, ¿cierto? Proveedores, competidores, el Estado, actores armados, dependiendo de la situación, ¿ok? Esos son externos. El mismo clima también. Y luego nos vamos al estadio 3, donde vamos a representar ya la parte bonita, lo que era un problema, ahora está representado como una solución que ya no tiene problema, se representa gráficamente. En el estadio 4, entonces vamos a poner aquí cuáles son las acciones humanas, recuerde el verbo en infinitivo, cuál es la situación real, eso que usted identificó en el problema para esa acción humana, cómo es que se presenta, y en el modelo conceptual, cómo es que ya eso está solucionado. Y en el 5, vamos a otra vez, repetimos la acción humana, repetimos la situación problema, pero en esta columna decimos cuál fue el cambio, qué fue lo que se hizo, ¿cierto? Aquí está, en el 5. Aquí, ¿cuál es el cambio que se implementó? ¿Y quién es el responsable de implementar ese cambio? ¿Sí?
Hombre, es que el conductor tendrá que hacer ahora, de ahora en adelante eso. ¿Quién es el responsable? El conductor. Tiene que implementar unas plantillas o unas guías, unas planillas o unas guías. Responsable, el conductor, por ejemplo. Y lo vamos a hacer para unas 4 o 5 actividades como mínimo, actividades humanas. Y ya en el estadio 6, pues vamos a tomar las decisiones que ya sabe cuáles son. Siempre, siempre habrá que tomar una decisión basada en presupuesto. Eso es por lo general. Salvo algunos casos, pero por lo general implicará presupuesto porque eso implica nuevos recursos físicos, nuevos recursos tecnológicos, nueva infraestructura física, nueva infraestructura tecnológica, nuevo talento humano y todo eso significa dinero. Muy bien, hasta ahí entonces los escucho con alguna otra inquietud. Muchachos, adelante con las inquietudes. Esos tipos de actividades, bueno, siempre van a alcanzar a variar. Con con el tema o la pregunta con respecto, cuando uno vaya a hacer lo del diagramas, como diagramas net siempre es algo limitado, no le deja uno como que tener un campo tan abierto. Puede uno por lo menos tener algunas otras herramientas y ayudarse con algunas otras herramientas para hacer esos tipos de diagramas en caso tal de que de pronto uno se ponga limitado. Sí, pero créeme, ese diagramas.net, eso tiene todo lo que usted quiera. De hecho, uno lo utiliza inclusive en análisis y diseño haciendo diagramas de clase por allá cuando estén más avanzados. O sea, tiene muchísimos. O sea, sin embargo, si quieres utilizar otra herramienta, ojalá que sea en línea, pero para que puedas, además del diagrama, poner el link, pero no importa si en este caso pones solamente la imagen. No hay problema en la que utilices. ¿Ok? Manuel, ¿te queda claro? Sí, señor. Sí, más que todo yo lo decía porque yo estuve la otra vez colaborándole a una compañera con una actividad y pues se le puso limitado ese programa. No pudo como que abrir más el campo. No sé, yo Y como no de lo he todas utilizado formas, mucho. ¿Cómo, perdón? Se te fue otra vez la voz. digo que como hay veces que de pronto uno puede utilizar programas que le ayudan a hacer esos diagramas, porque más que todo eso uno lo puede utilizar ya con respecto a mapas conceptuales, incluso si uno necesita sacar un diagrama de flujo, con el mismo se puede ayudar, porque son muchas las herramientas con las que él cuenta. El Ajá. problema, profe, es que yo lo estuve utilizando, no sé en qué causó ese problema, pero me ponía problema para yo poder visualizar la imagen o el diagrama que había realizado. Pues no sé, porque mira, él tiene, mira, es que si yo le digo, ahí todavía estoy, mira todos los diagramas que tiene. Mira, diagramas básicos de negocio, o sea, tiene muchísimos y esto no me ha puesto a mí ninguna limitante, es que esto tiene demasiados. Mira. Mira lo que yo te decía de UML, donde yo creo diagramas de clase que ya son ya para ingeniería de sistemas. Mira, diagramas de clase con UML, diagramas de Venn. Es que mire todos estos diagramas. Todo, o sea, es que la herramienta realmente es muy potente. No sé por qué te presentaría esa limitante, pero no importa. O sea, si crees que tienes alguna limitante con esta, puedes utilizar otra. No hay problema. También está Lucidchart, que también es muy buena. O sea, hay muchas herramientas y aquí no hay restricción en esa parte. ¿Ok? Ok, sí, señor. Bueno, adelante, otra pregunta. Edward, ¿ibas a preguntar algo? No, señor. No, está todo muy Ah, claro. ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces Profe, una última recomendación. Adelante. Adelante, Manuel. usted nos dijo que tratáramos cuando habló de los verbos infinitivos, pues, ¿en qué partecita fue que usted hizo más que todo énfasis? Porque a mí bueno, usted más que todo se le estuvo como que congelando la voz y no alcancé a captar esa partecita. Bien, no, básicamente recuerden que son en las actividades humanas. En las actividades humanas son verbos que significan acción, ¿cierto?
actualizar la tecnología, comprar nuevos no sé qué, adquirir esta otra cuestión, o sea, esas son las acciones humanas. Pero recuerde que hacen parte del problema, ¿cierto? Distribuir el combustible, eso es, transportar el combustible. Esas acciones humanas que están en infinitivo, que hacen parte del problema, es las que las voy a poner nuevamente en los estadios 4 y 5. Ok, sí, señor. Pues te las voy a volver a mostrar aquí para que no te quedes como en el aire con eso. Es aquí, mira, aquí en esta, aquí en la tabla, en la tabla del estadio 4 y en la tabla del estadio 5. Mírala ahí. Ok. Bueno, muchachos, una recomendación final, si todavía tienen alguna otra pregunta la pueden hacer, pero una recomendación final es, primera recomendación, hey, hagan el trabajo muy bien hecho desde el principio. ¿Listo? Desde el principio, métanle toda la ficha. Pero más que esa recomendación es, denle la importancia a este curso que realmente les va a desarrollar a ustedes una capacidad mental que les va a permitir analizar sistemas de aquí en adelante. Ustedes se están formando como ingenieros de sistemas, entonces, y como ingenieras de sistemas, entonces necesitan desarrollar la capacidad de análisis. No se resistan a hacer un buen ejercicio con esto, que esto les permite desarrollar esa capacidad de análisis, que es lo que hace la diferencia entre un técnico, un tecnólogo y un ingeniero. El técnico y el tecnólogo son muy buenos porque manejan muchas herramientas, se conocen los lenguajes de programación al pie de la letra, pero no han desarrollado una capacidad de análisis como la debe desarrollar el ingeniero. Entonces, para que lo tengan presente, ¿ok? Lo siguiente es, no dejen para compartir sus avances en el foro en la última semana, porque voy a recibir tantas participaciones que yo mismo no voy a alcanzar a devolvérselas. Entonces le comparten a uno jueves y viernes ya de la última semana, ya no da tiempo, porque recuerden que es hasta el viernes. Entonces probablemente el jueves me llenan de avances, no voy a ser capaz. Traten de enviar sus avances con tiempo para que yo les pueda devolver la retroalimentación.